Estamos de vuelta en Habla el Pueblo Electoral. Estamos acompañados de Raúl Castro, Juan Cheput y Carlos Herrera Descalzi. ¿Cómo ves este proceso? ¿El gas debe o no debe renegociarse, el gas de Camisea? Yo veo difícil que en las circunstancias actuales del mercado internacional del gas y el petróleo este contrato pueda renegociarse. Yo lo veo complicado. No digo que sea imposible, pero lo veo complicado. Veo que se podría exponer al Perú a una serie de situaciones que ya hemos vivido en el pasado, en las que hemos terminado pagando indemnizaciones por violación de contratos. Carlos. O sea, no creo que haya necesidad de violar contratos. Pienso que más bien les interesa al Estado y a las empresas. Todos están perdiendo dinero. Hay dos que están ganando dinero en esto. Uno es México, porque está recibiendo del Perú un gas que sale de la selva peruana, atraviesa la selva, sube y baje por los Andes, atraviesa la costa, lo licúan, pasa un montón de millas marinas hasta llegar a México, lo regasifican y sale más barato que el gas que está en Estados Unidos. A ese precio se lo venden a México, entonces México está ganando, el que comercializa también está ganando, todos los demás en la cadena están perdiendo. El que produce en el campo Pluspetrol recibe cero. No, o sea, el gas lo regala. En esas condiciones creo que a todos les conviene renegociar. Quien no va a querer hacer cambios naturalmente es México. Entonces hay temas en la parte legal que son excesiva onerosidad. Hay temas de si las circunstancias no son las mismas de antes, hay una apertura, entonces es un juego de ajedrez. Sí se renegocia. Se puede renegociar y se debe renegociar. Es la gran bandera de Barnechea, la renegociación. Creo que es más que la gran bandera. Creo que de lo que se trata es de tener una moral pública respecto al manejo de recursos naturales del país. O sea, el Perú tuvo una historia del guano, tuvo una historia del caucho, tiene ahora una historia del gas, y que no le pase pues al gas con... Pedro Pablo Kuczynski ha tildado de ignorante a un periodista cuando le preguntó del asunto y le dijo, ¿cuánto cuesta el gas? ¿No? Claro, el señor Barnechea dijo que nos han pagado $30 millones por un gas que mínimamente deberían pagarnos 900 millones y que si lo consumiéramos nosotros costaría 2.400 millones de dólares. Mira, este es un simpático debate para la ingeniería, ¿no? Acá Carlos se centraliza en el proceso, yo pienso en el mercado. Nosotros no estamos en contra de no renegociar. Por supuesto que se puede renegociar. El problema está en que no vas a obtener un precio mayor al de los $2. Porque en el mercado internacional el indicador Henry Hub indica que está ahorita en los $2. Nosotros pensamos de que lo que se tiene que hacer es incrementar el consumo interno. Si quieren, renegociamos y podríamos nombrar a Alfredo Barnechea renegociador del gas, a ver si tiene éxito o no. Pero yo creo que lo importante es incrementar el consumo interno. En estos momentos, de un potencial de 2,5 millones de hogares, solamente se ha podido colocar conexiones en cerca de 300,000, y yo creo que a través de un subsidio a los hogares de menores ingresos se podría ampliar y de esa manera generar mayores ingresos. ¿Ustedes quieren o no renegociar? Por supuesto, lo hemos dicho, si se quiere se renegocia. El problema es que no se van a obtener mejores precios, porque en estos momentos están alrededor de los $2. Ese es el problema. ¿Para qué renegociar si no tenemos mejores precios? O sea, sí hay posibilidades de mejores precios. ¿Por qué? Porque hay mercados muy distintos. Uno es el mercado americano, donde por la cantidad de energía que tienen, el precio es baratísimo. Pero otro es el mercado europeo y otro es el mercado asiático. El mercado asiático ha llegado a tener precios mucho mayores. Han habido momentos en que en el mercado norteamericano se pagaba entre $2 y $3 el millón de BTU, y en el mercado asiático se pagaba $17 el millón de BTU. Eso fue, y esto es importante, motivo de lo que se llamó la reexportación. Carlos, o sea, esto es sobre el pueblo, lo más simple posible, por favor. Sí, pero lo tienen que entender. Ajá. ¿Ya? O sea, el gas salió del Perú y se vendió como si fuera, o se facturó como si se vendiera... Lo estamos vendiendo a un lugar donde nos compran barato, pero podemos llevarlo a otros lugares donde sí tiene precio. Exactamente, pero es que ya se hizo. Ya se hizo. Entonces, a nosotros nos pagaron como si se hubiera vendido en Estados Unidos y en realidad se había vendido en Asia. Yo inicié ese proceso siendo ministro de Energía y Minas, y al final el Perú ganó el arbitraje y le devolvieron $76 millones. El problema, Juan José, disculpe, el problema en la actualidad, y ahí discrepo con mi querido maestro ingeniero y ministro. Eres un gran ingeniero, Carlos, eso no hay menor duda. El
el tema de cómo están funcionando las energías en el mundo. Claro. Tanto en Asia como en Europa, hoy en día las energías renovables son el tema. Por lo tanto, conseguir mejores precios para el gas es una cuestión verdaderamente difícil porque el mundo tiende a ir hacia aquellas energías que no provienen de fuentes del carbón, o sea, de fósiles, y por lo tanto lo que se incentiva es el recurso renovable. Tenemos llamadas del público, hay que recordar que esto es Habla el Pueblo. Sí, un comentario sobre eso. Es cierto que el mundo va a energías renovables, pero desgraciadamente necesita las fósiles y no va a dejar de depender de las fósiles durante este siglo. Raúl, permíteme, por favor. Después de la participación del público está a Raúl Castro. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. La pregunta es para los tres, principalmente para Raúl Castro. Hay un dicho, o mejor dicho, en una entrevista a un presidente de la República de un país muy lejano, le preguntaron qué pasa con los países del tercer mundo. El que respondió y dijo de que gobernantes y gobernados admiran lo que pasa fuera del país y no se preocupa de lo que pasa entre el país. ¿Por qué siempre en todo este proceso se tiene que preocupar por lo que pasa en Venezuela y por lo que no nos preocupamos por lo que pasa en nuestro país? Quisiera que me responda el señor Raúl Castro, principalmente, que hace poco habló sobre el régimen chavista. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Breve. Aló, sí, yo quisiera hacerle una pregunta al señor Raúl Castro. Creo que no tiene otras argumentaciones para pelear políticamente, que en cada elecciones solamente les ocurre mencionar Venezuela. Deben dejar a Venezuela con su problema y al Perú con su problema. Al señor Juan Chepú, claro, él va a decir que no se puede negociar porque fue PPK quien firmó la venta del gas. Gracias. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, ¿Aló? breve, por favor. Sí, le buenas escuchamos. noches. Yo quisiera hacer una reflexión. ¿Por qué el señor Castro se preocupa tanto de Venezuela cuando este país ha sido manejado por una élite al que él pertenece? ¿Y por qué no hace esa crítica? Y bueno, al señor Castro lo vemos en política hace mucho tiempo, ¿y por qué no da esas cuentas? ¿Por qué el señor Descalzi, si se dice que no es político, por qué está en política? Nosotros, los que vivimos en los cerros y la juventud, quiere políticos maestros que nos puedan enseñar política. Si es técnico, que esté como técnico. Y Juan Cheput, un inteligente político, me hubiese gustado que arme su partido político y no esté a las filas del PPK, que lo conocemos como el gran lobista en el Perú, responsable desde el gobierno de Belaúnde. Y no digamos que Belaúnde no fue la Dalí de la democracia. La corrupción que hubo en el gobierno de Belaúnde, caso Gubarte, caso de la página 11, una serie de cosas donde Kuczynski tiene que responder. Y lamentablemente, yo hubiese votado por Juan Cheput, un tipo inteligente, político, pero lamentablemente no supo afrontar las circunstancias del país y me hubiese gustado que sea el hombre que forje un... Muchas gracias. Una última llamada. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, por favor. Aló, buenas noches. Bueno, referente a mi opinión es de que realmente creo que necesitamos siempre hacer mejores negocios. Creo que todos los negocios en hidrocarburos en el Perú siempre están afectados. No creo que estemos haciendo buenas ventas o buenos tratos. Pienso de que la energía renovable, como dice la salida también, es factible buscar ello, pero más que nada hacer todo, o sea, de la participación de todos los profesionales, lo que más conviene al país, dejándose de políticos, que sea de tal partido, no, todos incluirnos. Muchas gracias por su participación. Vamos, comencemos con las preguntas. Raúl, te mencionaron 2 veces. ¿Por qué esa fijación con Venezuela? No es ninguna fijación, Juan José. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar de Venezuela porque ha habido gente en Venezuela como Chávez, como Maduro y como todos sus allegados que han encabezan un proyecto hegemónico para América Latina que incluye al Perú. Tan es así que a través de petróleos de Venezuela ellos han conquistado gran parte de América Latina y directamente a través de Petrocaribe han copado una serie de islas del Caribe que
les ha permitido tener mayoría en la Organización de Estados Americanos y desde ahí han bloqueado a la OEA para que no condene cualquier intento de violación de estados o gobiernos o regímenes democráticos en América Raúl, Latina. la historia... Entonces, estamos enfrentando un movimiento marxista hegemónico que ya no pretende imponer su criterio por la fuerza del fusil, sino por la fuerza del copamiento de la OEA y por la infiltración con muchísimo dinero proveniente de los petróleos venezolanos. Otra de las llamadas explicaba que tú, o más que explicaba, decía que tú perteneces a una élite, ¿no? Y en todo caso lo asocio con que me parece que el PPC tuvo muy buenos vínculos con Carlos Andrés Pérez, un gobierno que además... con Rafael Caldera. Tuvo además serios señalamientos. ¿No? En todo caso, García Pérez. García Pérez era compadre de Carlos Andrés Pérez. Lo que pasa es que... ¿Por qué criticar un momento y por qué no criticar en otro momento? Porque eran partidos democráticos. Ajá. Acción Democrática, Partido Socialdemócrata, la correspondencia del APRE en el Pero Perú. Digamos, el gobierno de Carlos Andrés Pérez estuvo bien marcado por la corrupción. Seguramente. Y él estuvo preso y estuvo perseguido. Y nosotros en realidad no teníamos nada que ver con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nosotros nos inscribíamos en la línea de Rafael Caldera, del COPEI, el partido de Herrera Campins, el Partido Social Cristiano de Venezuela. Lo que sucede es que en este momento la socialdemocracia y los socialcristianos en el mundo, por lo mismo que se ha explicado acá, ya no hay diferencias ideológicas grandes, sobre todo en materia económica. Entonces lo que nos diferencia son matices. En Europa, de 29 estados, 22 tienen alianzas políticas. Eso explica, en Chile la concertación entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, socialdemócrata, han gobernado 20 años y están gobernando nuevamente. Solo para terminar y pasar a las otras preguntas que tengo con los otros candidatos. Claro que sí. ¿Por qué esa preocupación con los derechos humanos en Venezuela y no con lo que hacen Estados Unidos en Guantánamo, por ejemplo? No, la preocupación con derechos humanos es universal. Pero la crítica no es tan seria, no le están preguntando a todo el mundo si... Claro, lo que pasa es que en Venezuela el tema es mucho más grave porque hay una violación de la libertad de los ciudadanos a expresarse libremente. Lo de Guantánamo es un tema muy focalizado que no tiene que ver con el manejo de las libertades públicas en el país, sino es un tema muy focalizado en una isla. Es una represión de Estado. Es una represión de Estado. O sea, el Estado contra los opositores, ¿no? Son cuestiones muy distintas. En Venezuela. ¿Y por qué hacemos negocios con China? ¿Con China? O sea, el Perú, ¿por qué hace negocios con China? O sea, bueno, digamos, es un régimen también, digamos, durísimo. Es un régimen durísimo, pero que en el contexto internacional no se manifiesta contra los opositores de la manera como se viene haciendo en Venezuela. Que ha mandado a la cárcel a un premio Nobel de la Paz. Ah, bueno, pero estamos hablando de una situación en la cual es un régimen que se jacta de ser comunista y como comunista que es, no tiene ningún tipo de reparo en señalárselo al mundo y hacer las transacciones por cuerdas separadas. En el caso de Venezuela, lo que venden la idea es de un gobierno demócrata que tiene elecciones, que hay diversidad de partidos, pluralismo, mientras en China hay un partido único. Entonces, como bien ha señalado Raúl, el problema es la apariencia, o sea, vender una idea de una democracia cuando en realidad no existe, pues los opositores están condenados a la cárcel. Es fácil echarse contra aquel que tiene problemas, pero no contra un gigante como China, ¿no? Ah, bueno, yo creo de que esa situación es completamente distinta, ¿no? Porque en estos momentos, cuando hablamos de Venezuela, estamos hablando de un país en el cual se intentan vender formas democráticas, cuando en realidad lo que está sucediendo es una represión contra personas, como en el caso de López, que verdaderamente afectan a la misma, ¿no? Carlos Herrera, ¿por qué estás en política si te dices que no eres político? Pregunta de uno de los televidentes. Yo entré en esto un día que iba a juramentar el gabinete del gobierno de transición y me dijeron que me pongo un terno azul y vaya a juramentar como ministro de Energía y Minas. Y lo sentí más o menos como si me dicen estamos en guerra y ven al ejército, ¿qué voy a decir que no? Es al contrario, es un honor servir a su país y por eso lo hago. Pero en todo caso te consideras ahora un político. No sé, creo que esa es opinión de terceros. Yo no me siento como tal, pero sí me siento como un ciudadano y sé cuáles son mis derechos y sé qué país quiero y sé qué propuestas tengo. En eso soy claro, no necesito tener filiación política o actividad política para tener una idea del país. Juan Cheput, votaría por él, me parece una persona inteligente, dice ciudadano, pero no le veo bien acompañado de Pedro Pablo Kuczynski, que es un gran lobista, dicho por el televidente. Claro, yo considero que es una posición exagerada, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski no tiene esa categoría. Yo hablo es una persona con trayectoria, con capacidad y
y que se ha formado un partido, pero no por el cambio, que intenta servir al país, en la línea de lo que acaba de señalar Carlos. Los políticos lo que hacemos es un servicio permanente a través de la acción gubernamental, ¿no? Yo he tenido un proceso de reflexión muy amplio que duró casi un año. He tenido la suerte de conversar con diversos partidos políticos, entre ellos el de César Acuña, que como sabemos los problemas que atraviesa, y el mismo Julio Guzmán, y opté por Pedro Pablo Kuczynski, lo cual demuestra que no me equivoqué en este momento. Pero él era asesor de Hut Oil, no sé si lo pronuncio bien, y luego esta compañía terminó siendo... Era asesor financiero, no energético. Pero ¿no? ya eres parte del... No, pero mira, si vamos a analizar las biografías de todas las personas, basta que hayas hecho una asesoría para una empresa y luego que esa empresa haga algún tipo de negocio para que lo vincules directamente a eso. Yo creo que no se puede extrapolar de esa manera. Pues lo único que vas a generar es que las personas que quieres, que estén inmovilizadas en sus respectivos puestos. Yo creo que a partir de una asesoría llegar a la conclusión de que se puede hacer algún tipo de negociación es una cuestión absolutamente exagerada. En Europa eso está, la política. está seriamente penalizado, le llaman la puerta giratoria, ¿no? Bueno, si vemos acá la gran cantidad de personajes del Perú, ¿no? de ex ministros que han pasado al otro lado, pues podríamos hablar de más de una persona, pero yo creo que tienen derecho a desarrollarse profesionalmente. ¿Estás de acuerdo, Raúl, con que los funcionarios de las empresas de las instituciones reguladoras terminen trabajando para las empresas, o funcionarios que toman decisiones terminen trabajando para las compañías que luego explotan recursos naturales, por ejemplo? Yo estaría de acuerdo, pero previo periodo de carencia, ¿no? Creo que no pueden salir de un ente regulador e inmediatamente pasar a una empresa. Creo que eso no se ve bien, no se ve ético. Pareciera ser que ha sido un jale que se le ha extraído al Estado un funcionario para llevarlo ahí. Yo creo que debe haber un periodo de carencia, 1 año, 2 años, no sé, porque finalmente son profesionales, ¿no? En consecuencia, en un año... Pero si eres ministro y eres asesor, ¿lo ves en todo caso reñido con ética? Si eres ministro y eres asesor de quién, ¿de una persona que contrata con el Estado? O que va a tener más que con un contrato con el Estado, va a tener el gran negocio con el Estado, porque Camisea fue... Bueno, evidentemente, si esa fuera la circunstancia precisa, creo que no corresponde, ¿no? Quería decir algo sobre el tema chino. El 18º Congreso del Partido Comunista Chino, extraordinario, de mayo del año 2014, acordó ir a una economía de mercado, porque ellos denominaban antes a su economía marxista, luego economía social de mercado, economía socialista de mercado, y ahora han acordado ir a mercado y abrir las libertades. Entonces, lo que se está dando en China es un proceso de apertura que empezó con Deng Xiaoping, con su famosa frase, no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Quería decir que ya había que ir al pragmatismo de mercado, y China ha seguido un proceso de apertura que no culmina. ¿Qué te hace pensar que Verónica Mendoza traería el modelo venezolano? Porque lo ha dicho. Cada vez que se le ha preguntado... ¿En qué momento ha dicho ella eso? Bueno, se ha negado 100.000 veces o 1.000.000 de veces en condenar al régimen de Maduro o al régimen de Chávez. Además, ha sido visitante con la señora Nadine precisamente a las tertulias de Chávez. Y si se dice por ahí que además ha sido una de las personas que ha traído dinero para la campaña del señor Humala. De manera tal que la señora Verónica, que no se venga ahora a ser la inocente, cuando ella ha estado metida en la mata del Partido Nacionalista, porque además ha sido... ¿La consideras una violentista? Yo no creo que ella sea una mala persona, pero creo que el marxismo le ha hecho mucho daño al país, al Perú concretamente, América Latina sin lugar a dudas, pero al Perú. Y creo que ella no ha superado su condición ideológica. Y ese ideologismo le hace y le haría mucho daño al país. ¿Qué piensan de este candidato Gilbonio, que es el sobrino de Nancy Gilbonio, hijo de otro emerretista además, que ha terminado renunciando a la lista, pero que ya siente un presidente, Juan Cheput? Bueno, yo en general, en relación a ese tema que tiene que ver con uno de los grandes problemas que ha tenido el Perú, el terrorismo, también creo de que se tiene que llegar a pensar con seriedad sobre que aquellas personas que han pasado una temporada en la cárcel y que intentan reivindicarse con la sociedad, pues tiene que pensarse que ya cumplieron con su condena. Tampoco podemos estar en una permanente posibilidad de negarles cualquier tipo de acceso. Por otro lado, en el caso específico de este sobrino, el problema, obviamente, la renuncia es política, ¿no? Para no perjudicar a la candidatura de Verónica Mendoza, ¿no? Y yo creo que en el Perú, lamentablemente, todavía no se ha
digerido adecuadamente este tema, ¿no? ¿Crees que la señora o señorita Verónica Mendoza tiene filo violentista? Yo diría de que ella todavía está confundida en relación a qué es lo que piensa, ¿no? Yo creo que Verónica Mendoza todavía tiene que desarrollar una carrera política más amplia. No la veo yo con cualidades para ser presidente de la República, sí la veo como una parlamentaria que ha tenido cierto nivel polémico, ¿no? Pero como candidata para la presidencia no la veo en realidad. Carlos Herrera Descalzi, ¿qué piensa de Verónica Mendoza? Es una persona con presente y futuro político. Pienso que necesita desarrollar todavía más. Creo que es bueno que aparezcan nuevas caras y nuevas opciones en el Perú y finalmente pues el que decide es el elector. Entonces los resultados que tengan dependen de todos, dependen de lo que digan los que estamos en un lado, los que están en otro lado y finalmente del que vote. Caballero, muchas gracias por habernos acompañado. Perdón, Raúl. permíteme, Sí. Juan José, solamente una cosa. ¿Por qué esconde al señor Marco Arana? Esa es una buena pregunta. El señor es vicepresidente de su fórmula. Es el que contrató a los sonderos que mataron policías en Arequipa. ¿Por qué lo ha retirado de la campaña? Si la señora, como dice Juan, está confundida, pues que aclare, que diga qué hace el señor Marco Arana, que ha parado la inversión minera, que ha perjudicado a todo el país. Está en su fórmula presidencial. Entonces, por favor, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, el debate permanecerá, seguramente será parte de la agenda electoral. Caballeros, por favor, en 10 segundos su mensaje a tus electores. Raúl. Cómo no, muchas gracias. Mi nombre es Raúl Castro Estañaro, yo soy presidente del Partido Popular Cristiano. Voy por Alianza Popular, la alianza con el pueblo, el voto seguro, al Congreso, marcar el mapa con la estrella y escribir el 2. Muchas gracias. Carlos Herrera, por favor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Herrera Descalzi, postulo por Acción Popular con el número 6. Mi idea para el Congreso es ir a servir y no ir a servirme. Les pido votar por la lampa, marcar las 2 lampas y escribir el número 6. Juan Cheput. Buenas noches, mi nombre es Juan Cheput, postulo al Congreso con el número 10. Les pido que en estos momentos en los cuales el Perú se está atravesando una crisis compleja, voten por la seriedad, por la capacidad y la trayectoria, por Peruanos por el Cambio, por Pedro Pablo Kuczynski, y cuando se trate del Congreso marquen el número 10. Bueno, nosotros les agradecemos por haber estado con nosotros en Hable el Pueblo Electoral, un espacio básicamente exigido por nuestros televidentes que tiene que ver con la pluralidad. Nos vamos a la pausa. Yanina. Lucha con firmeza.